Bueno, el equipo, el capítulo de oftalmólogos jóvenes, decidimos hacer este tema que sabemos que es de supremamente importancia, ya que la facodinamia nos va a ayudar a entender los principios dinámicos de la fluídica y el mecanismo para poder realizar una buena facomulsificación, ¿no? Entender cada paso y que nuestros equipos de facomulsificación nos pueda ayudar, y eso lo vamos a poder solo lograr entendiendo la facodinamia. Entonces, qué mejor que el doctor Jorge Jaramillo Enríquez, que ya es muy conocido por muchas palestras que el doctor da. Su pasión por la microcirugía del cristalino lo ha llevado a desarrollar técnicas innovadoras de la facomulsificación de catarata. Él realizó su posgrado de oftalmología, fue jefe de residentes del Hospital Dr. Elías Santana en República Dominicana. Es mentor de la supraespecialidad en cirugía de catarata con tecnología avanzada. Es director académico del entrenamiento iberoamericano ATCS para cirujanos de catarata. Es profesora de honorem de residentes y fellows de oftalmología de diferentes universidades de Medellín, en CLOFAN, y profesor del Consejo Internacional de Oftalmología. Es reconocido conferencista nacional e internacional y ha innovado en la creación de congresos. Es activo participante en voluntariado en campañas de salud visual y cirugía de catarata en Colombia y otros países. Es secretario de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Cirujanos de Catarata y Cirugía Refractiva. Es miembro de la LACSAR, la Asociación Latinoamericana de Cirujanos de Catarata, siendo exmiembro de la Junta Directiva, miembro de la Asociación Americana de Cirujanos de Catarata, y desarrolla su práctica clínica actualmente en CLOFAN y en Oftalmólogos del Tesoro, Medellín, Colombia. Bienvenido, doctor Jorge Jaramillo, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, Harumi, por esa presentación. La verdad es que ahí faltó otra cosa, yo creo que se nos olvidó colocarlo, y es que le tengo muchísimo aprecio y cariño a todos los colegas oftalmólogos de Perú. Siempre la paso muy bueno cuando voy a visitarlos por allá. Ustedes son gente muy querida, es un país muy lindo, se come muy rico. A eso sí. Y se aprende bastante. Si supieras que antes de comenzar la residencia, acompañé a mi papá en un par de congresos de la Sociedad Peruana de Oftalmología siendo estudiante de medicina. Y yo siempre digo que creo que ahí fue que me terminé de convencer que quería hacer oftalmología. Entonces, la verdad que siempre hay un cariño muy especial por todos mis panas y mis amigos peruanos. Y bueno, vamos a hacer de esta noche algo bastante interesante, espero que les guste bastante. Si tienen dudas, preguntas, aquí también tenemos al doctor Felipe Torres, que recién, como me explicó Harumi, hicieron un libro conjunto con la Sociedad Peruana de Oftalmología muy bueno de facodinamia. Espero en algún momento revisarlo y verlo. Estoy seguro que con los datos que me compartió Felipe, que me estuvo contando que lo recolectó de todos los oftalmólogos de Perú, que le llegaron, después le compartieron su información y sus trucos a la hora de utilizar el facomulsificador. Sé que es de esas joyas que van saliendo de nuestra oftalmología latinoamericana y vale la pena exportar. Por favor, háganle propaganda a eso por las redes y todo. Creo que cuando recién lo sacaron hubo mucha publicidad, y a nosotros también nos llegó por acá en Colombia. Pero es súper chévere que animemos a oftalmólogos jóvenes a compartir esa información desde Perú para el mundo. De verdad que los felicito por esa iniciativa, Felipe. Y muchas gracias también al doctor Nateri por estar presente aquí acompañándonos, y por supuesto también a la doctora Patricia Chirinos, que va a estar de moderadora, y con gusto vamos a resolver sus preguntas y sus dudas en facodinamia. Entonces, bueno, sin más, voy a compartir pantalla, Harumi, ¿te parece? Perfecto, doctor. Sí. Ok. Entonces, siempre me gusta empezar con este pequeño video. Vamos a ver si se escucha ya.
Este video me gusta colocarlo siempre al inicio para recordarle a nuestro cerebro, a nuestras manos, a nuestro sentimiento facólogo de que todos esos sonidos son supremamente importantes para el éxito de nuestra cirugía moderna de catarata, de facomulsificación. Y no podemos tener silenciado nuestro equipo. Tener silenciado nuestro equipo de faco es como tener silenciada la instrumentadora o tener silenciado a el adjunto, el profesor, el amigo que está acompañándonos en la cirugía. Entonces, comienzo es porque siempre que lleguen a un quirófano, traten de encender el volumen de nuestro faco o de conocer al menos antes de colocarlo dentro del ojo de nuestro paciente, hacer una práctica afuera de saber qué sonidos vamos a tener cuando estemos en irrigación, en el paso 1 del pedal, qué sonido vamos a tener en el paso 2, qué sonido vamos a escuchar cuando esté haciendo burst, cuando esté haciendo ultrasonido continuo, cuando estemos en aspiración e inclusive en vitrectomía. Entonces, familiarizarse con esos sonidos es algo supremamente importante para poder dominar la facodinamia. Señores, es que nosotros tenemos más habilidades que un baterista de rock, porque no solamente que tenemos que tener las dos manos, los dos pies, los ojos en cada instrumento y en cada paso, sino que también tenemos que estar pendiente de la fluídica, del vacío, de la cantidad de solución que entra al ojo, de cómo se comporta esos pequeños espacios de la cámara anterior, cómo se manipula la córnea. Entonces, si ustedes comienzan a enumerar ahorita de cuántos detalles tenemos que estar pendientes durante una facomulsificación, que en manos expertas puede tomar 12 minutos, 10 minutos, oye, nos damos esa palmadita en la espalda diciendo, oye, somos unos médicos super multitasking. Y entonces tenemos que ponerle detalle a todo eso y aún así entregarnos a que quede una cirugía lo más bonita posible y con los mejores resultados para nuestro paciente. Entonces hoy vamos a hablar de muchos detalles, no solamente de números y de física, sino de ese sonido que tiene el faco en cada paso, como lo coloqué ahorita en el video, de esa posición de las manos, de la posición inclusive del pie, para hacer que nuestro pedal verdaderamente trabaje a favor de nosotros y lo que queremos hacer. Ustedes, los nuevos oftalmólogos, los residentes, los fellows, tienen una ventaja gigantesca con nosotros, porque muchos de nosotros aprendimos empíricamente el manejo de un cristalino por ultrasonido, el manejo de dos manos y a la hora de hacer un chop, la energía de ultrasonido que se tiene que utilizar para que realmente se fragmente este núcleo duro. Entonces muchos de nosotros aprendimos empíricamente o digamos que arrastrando o heredando ideas de nuestros profesores que les tocó desde cero, de pasar de una técnica manual a una técnica mucho más elaborada y con todo este ambiente de física que tenemos que manejar. Pero ustedes ahora, las nuevas generaciones, tienen esto muy depurado, tienen la información muy depurada. Por ejemplo, tenemos el libro de Felipe ahí en Perú, que ya les resume la información a un nivel muy entendible, muy digerible y que nos va a hacer, si le dedicamos un poquito de tiempo, unas cirugías realmente con unos resultados maravillosos. Entonces, la facomulsificación y todo esto de facodinamia realmente nace para resolver este dilema de la física, que es cómo sacar un objeto que en este caso es el cristalino, que tiene unas dimensiones mucho más grandes del agujero de salida o de la incisión que nosotros hemos ido cada vez construyendo más pequeñas. Entonces, como Charles Kellman en su momento
tenía eso en su cerebro, me imagino que noches sin dormir, buscando cómo sacar esa estructura con dimensiones tan grandes por incisiones pequeñas. Y que pudiéramos obtener estos resultados. Esto es una foto cortesía del doctor Eduardo Viteri de Guayaquil, Ecuador. Esto es al día siguiente de la cirugía de facomulsificación de esta catarata, que se ve que es bastante hipermadura, que se ve que tiene algo de pseudofoliación. Y fíjense lo transparente de esa córnea al día siguiente. Y a veces parece maravilloso, pero sí es real que nosotros podemos llegar a estos resultados desde el primer día. Simplemente si conocemos todo esto de la física y lo vamos haciendo, digamos, amigable para nuestro entender, entonces vamos a llegar muy lejos en nuestra técnica. Voy a ir pasando estos detalles. Bueno, fíjense cómo eran las cirugías. Eso era con anestesia local prácticamente. Fíjense que el ojo estaba muy móvil. Cuando comenzaron las intracapsulares en la clínica del Instituto Barraquel, es el video que ustedes tienen a la izquierda. Después el video a la derecha es de Sir Harold Ridley, y aquí abajo, bueno, tenemos al padre de la facomulsificación que fue el doctor Charles Kellman. Siempre es bueno hacerle honor a estos padres de la cirugía de catarata moderna cada vez que podamos dar una charla. Entonces, muchachos, nosotros conocemos la anatomía de la estructura que vamos a abordar, que es la cámara anterior, el cristalino, el iris, la córnea, y también conocemos las técnicas quirúrgicas. Esta lista que coloqué aquí es, digamos, el recorrido que me tomó a mí desde la residencia hasta actualmente. El conocer estas técnicas me ha dado, digamos, la habilidad de decidir qué paciente le va mejor con cuál técnica, con cuál instrumento, con qué tipo de viscoelástico e inclusive hasta con cuál equipo de facomulsificación. Nosotros nos podemos adaptar a una sola técnica. Escojamos digamos, la técnica bandera de la facomulsificación, que es el divide and conquer. Nosotros podemos hacer el 70%, 80% de nuestros casos con divide and conquer y nos va a ir bastante bien. Pero hay casos que necesitan hacer chop vertical, horizontal, hay casos que necesitan trabajarse por encima del plano pupilar, hay casos que simplemente con una aspiración lo vamos a poder resolver. Entonces es bueno que ustedes también vayan haciendo su menú de técnicas y animándose a conocer técnicas un poquito diferentes a lo que hemos aprendido en nuestra residencia. Entonces mi recorrido comenzó en carrusel, luego pasé el carrusel que lo aprendí del doctor David Brown, y facoflip también del doctor David Brown. Catarata que quizás era más blanda, ¿no? Para poder hacer carrusel. Y el facoflip sale muy bien en cataratas que tienen una cara posterior muy chicluda o muy dura. Pero hay que tener cuidado con las zónulas. También es una técnica que el doctor Virgilio Centurión en Sao Paulo, Brasil, le gusta hacer mucho. Técnicas de ball, divide and conquer, stop and chop, chop horizontal, hasta llegar inclusive al láser femtosegundo para catarata, y por supuesto pasando por una de las técnicas que más me gusta, que es el ultra chopper de SCAF, pero son técnicas de prefractura. Entonces, si bien conocemos la anatomía y hemos hecho una lista de lo que podemos dominar de técnicas, es importante que le dediquemos algo de tiempo a la física. Pero cuando ustedes piensen en facodinamia y les venga a la mente física, no crean que es la física que vimos en bachillerato o en nuestro colegio. Porque si pensamos así, le vamos a agarrar miedo, le vamos a agarrar fobia a esto. Tenemos que pensar que la física aplicada a la cirugía de catarata simplemente va a ser un instrumento más, como un chop, como un pre-chopper, como una cánula de aspiración. Y es por eso que una de las Biblias de la facodinamia es el libro de facodinamia del doctor Barry Sabel, que está en la versión en español también. Es un libro donde, si alguno de ustedes lo ha visto, tiene muchas hojas, digamos, en blanco, grandes, con un párrafo de unas 5 líneas en el medio. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué los editores de este libro gastaron tanto dinero en tanta hoja? Pudieron haber condensado un mini manual
con la información que tiene. Y resulta ser que el doctor Seibel pidió que fuese casi que un concepto por hoja. ¿Por qué? Porque él sabía que nosotros los oftalmólogos, médicos, a veces nos parece algo abstracto hablar de fluídica, de vacíos, de aspiración, de tasas de irrigación. Entonces, si ustedes toman el libro de Barry Seibel, ustedes van a ver que son una hoja en blanco con un párrafo en el medio, y eso es para que ustedes se detengan ahí por lo menos unos 3 o 4 días solo en entender ese párrafo. No crean que es complicado, es un poquito abstracto al inicio. Yo lo que les recomiendo es que tomen una hoja en blanco, colores, marcadores, lapicero, y lo que vayan leyendo lo dibujen. Y una vez que lo van dibujando y se van haciendo un esquema, van a ver que muy rápido van entendiendo esos conceptos de facodinamia. Para mí es un libro que todo el mundo debería, aunque sea leerse las primeras 15 páginas. Luego hay muchos libros que ya aplican la facodinamia a las diferentes técnicas. Yo les recomiendo mucho el libro de Ramón Lorente, de España, de cirugía del cristalino, que habla muy bien y en español todos estos detalles que el doctor Seibel también quería expresar en su libro. Y me imagino que el doctor Torres hizo aún más un resumen y trató de hacer más digerible toda esta información. Entonces, ustedes tienen una ventaja frente a nosotros, ahí en Perú, que tienen la opción de ese libro del doctor Torres, que ya estoy muy animado también en revisarlo y en tenerlo conmigo y con mis fellows y los residentes. Entonces, vamos a entrar ya en materia. Una pantalla de un facomulsificador no debe tampoco darnos miedo. Es un equipo y unos números que tenemos que manejar de manera amigable y que nos vaya gustando esa cantidad de botoncitos que estamos viendo. Es lo mismo que le puede suceder a una persona que ve por primera vez los relojes de altímetro y de presión y de velocidad de un avión, que quizás ven muchos relojes y resulta ser que todo está muy bien distribuido en esa cabina del avión y siempre están al alcance del piloto para darle la información necesaria de saber en qué parte del vuelo está y de qué parámetros puede cambiar para que todo suceda de la manera más suave posible y que los pasajeros no reciban ningún susto y disfruten de su vuelo. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con estos botones. Pero más adelante le voy a dar los tips de cómo ubicarse rápido en estas pantallas. Entonces, lo primero que debemos saber para hablar de facodinamia es cuál es la cámara anterior ideal para que todos estos fenómenos físicos ocurran como nosotros queremos que sucedan y como los fabricantes de los equipos diseñaron estos aparatos. Entonces, la cámara anterior ideal primero tiene que ser un espacio hermético. Hermético quiere decir que la relación entre el tamaño de la incisión que nosotros hicimos y la capucha de silicón que protege de quemaduras a la córnea, la capucha de silicón que abraza a la punta del faco, tiene que ser una relación lo más estrecha posible. No tan estrecha como para que no pase líquido a través de los agujeros de irrigación, pero tampoco tan amplia como para que se pierda líquido a través de la manipulación de esta incisión. Entonces tenemos que pensar siempre que tiene que ser un espacio hermético. De paso, que todos los equipos de facomulsificación han sido testeados en las compañías que lo fabricaron en ojos modelo, en ojos artificiales, donde el espacio es realmente hermético. Entonces también para que permanezca hermético, tenemos que minimizar también la manipulación de los puertos paralelos o los puertos laterales. Acuérdense que el chop es para chopear, no es solamente para sostener el ojo. Si nosotros estamos sosteniendo el ojo con un chop, porque no queremos que se nos inferiorice el ojo o que se nos haga muy nasal, es porque estamos con nuestra punta del faco, con nuestra misma mano y la posición que tenemos en nuestro brazo empujando el ojo hacia adelante o hacia abajo.
Si nosotros tenemos que utilizar un chop para ubicar el ojo en la parte central de nuestra visualización, quiere decir que estamos haciendo la técnica mal y que estamos entonces perdiendo esa hermeticidad. Y entonces lo que la máquina dice que nos va a entregar de líquidos, de presión, de vacío, no va a ser real. Entonces, muchachos, muy pendientes de que realmente sean espacios herméticos y que sean espacios con la presurización necesaria para que todas las estructuras estén en su lugar como que si estuviesen congeladas en el segmento anterior. Entonces, la presurización, ¿quién me la va a dar? Bueno, primero, la cantidad de agua que está entrando y la presión de ese líquido en este compartimiento que es la cámara anterior. Y eso lo da la altura de la botella o en los equipos de facomulsificación nuevos, la presión que ejerce el equipo contra las botellas flexibles que actualmente podemos colocar dentro de la máquina. Entonces, la altura de la botella o la lejanía que tenga la altura de la botella con respecto a la cámara anterior nos va a dar la presurización de esta cámara. Además, también de la relación de hermeticidad. Si nosotros no tenemos una cámara bien hermética, tampoco esperemos que por más arriba que pongamos la botella, vamos a lograr tener un espacio bien presurizado. Esta presurización también nos va a ayudar a que la cirugía sea más rápida, porque generalmente mientras más presión haya, los fragmentos de Faco van a intentar, los fragmentos de catarata, perdón, van a intentar salir por el único agujero que hay. Si la hermeticidad está cumplida, la presurización va a llevar a que los fragmentos vayan solamente a la punta del Faco. Entonces, si ustedes se ubican en la zona de seguridad, esa presurización va a ayudar a que los fragmentos se mantengan lo más adosados a la punta del Faco. Claro está también que a veces hay que bajar la presión para que los eventos sucedan de manera lenta. Uno de los doctores que más ha hecho énfasis en Faco en slow motion es el doctor Robert Ocher, de Cincinnati, Estados Unidos, en donde cuando hay una ruptura de la cápsula posterior, él siempre explicaba que había que bajar la botella, bajar los parámetros de vacío, para que la presión no hiciera un empuje del vitrio a través del agujero que habíamos realizado. Pero entonces, volvemos. Tiene que ser un espacio hermético y tiene que ser un espacio presurizado. Esto es esencial para que todos los fenómenos físicos realmente sucedan como la máquina de Faco nos está diciendo que usted seteó. Entonces, reglas básicas para una cámara anterior ideal: que la relación incisión-manga de silicón y la punta de Faco y la incisión sea lo más justa, que la altura de la botella sea lo suficientemente alta para equilibrar los vacíos y la tasa de irrigación que estamos utilizando. Cuando ustedes vean que las pupilas se comienzan a cerrar y comienzan a hacer como un hipus, digamos, de la pupila, es porque la relación entre presurización y vacío no es la más óptima y ahí tienen que o bajar los vacíos o subir la botella. O si ustedes ven que la misma córnea comienza a tener muchos pliegues y subir y bajar, es porque esa relación de presurización no es la mejor. Y hay que confirmar siempre la distancia entre la altura de la cabeza del paciente y la botella de infusión, que eso es un detalle que muchas veces pasamos desapercibido. Le puedo colocar como ejemplo muchos videos en congresos que yo veo de cirujanos que utilizan, por ejemplo, el Centurion de Alcon. Digo el Centurion en este caso porque es uno de los que en la pantalla nos ofrece rápidamente la visualización del patient eye level, de la posición del ojo del paciente, y tú ves en los videos que lo tienen en -5 de altura. -5 es lo que viene por defecto de fábrica. La mayoría de las camillas operatorias que nosotros utilizamos en cirugía de catarata, más o menos, si es un paciente con un tamaño de cabeza estándar y si no tiene ninguna almohadilla detrás, digamos, recostando la cabeza,
La altura del ojo del paciente con respecto a un centurión es de -12, -14, con respecto a la línea base que trae el centurión. Entonces, cuando ustedes ven un video que dice -5, ya tú sabes que el cirujano no ha movido esos parámetros de fábrica. ¿Y qué pasa? Que el Centurion es una de esas nuevas máquinas donde la presión intraocular viene dada por un sistema de paredes de metal que comprimen dentro de la máquina una botella flexible. No viene la botella por fuera, sino adentro de la máquina. Y es de vital importancia fijar cuál es la altura del ojo del paciente para que los números de presión intraocular sean los más reales en este paciente. Hablemos de otro equipo, por ejemplo, me pasó con una máquina Oerli, con un Catarrex 3, en algunas zonas de aquí de Colombia. Es una máquina muy buena, muy buena, se las recomiendo si quieren operar cataratas duras, que me llamaron y me dijeron, mira Jorge, es que compramos el Catarrex 3 y hemos roto muchas cápsulas, ¿qué será lo que está pasando? Entonces yo fui a acompañarlo en cirugía y era que sí tenían una altura de botella bastante alta, casi pegada del techo, pero la camilla operatoria que utilizaban era una camilla operatoria de cirugía general. Y entonces es mucho más alta esta camilla operatoria que la camilla de cirugía oftalmológica. Entonces, claro, cuando creían que estaban operando a 110, 120 centímetros de altura de la columna de agua, entonces estaban realmente operando como a 60, 70 centímetros de altura, porque el ojo del paciente estaba más cerca de la botella, simplemente porque era una camilla operatoria demasiado alta. Entonces yo les dije, mira, la solución aquí es que traigamos una camilla de recuperación, de la sala de recuperación, que es por lo menos unos 10 centímetros, 15 centímetros más baja que esta camilla operatoria de cirugía general, y ya van a ver que la cámara anterior va a estar todo el tiempo formada en la cirugía. De hecho, eso fue lo que hicimos. Simplemente trajimos una camilla de recuperación con rueditas y el ojo bajó por lo menos unos 12, 15 centímetros y ya entonces la presión intraocular era real. Pero muchas veces nosotros, los cirujanos de catarata, pasamos desapercibido ese detalle de la relación que hay entre la altura de la botella y la distancia al ojo del paciente. Y como les dije también al inicio, el minimizar el uso de la manipulación del segundo puerto ayuda también a tener cámaras herméticas, a tener cámaras presurizadas y hacer cirugías más delicadas y más rápidas. Ustedes quieren operar más rápido, ustedes quieren operar más efectivo, con menor entrega de ultrasonido, tengan cámaras herméticas y tengan cámaras presurizadas. Usen el chop para chopear, para crear muchos fragmentos. Yo siempre le digo a mis fellows, chopeen todo lo que puedan o creen fragmentos todo lo que puedan. Digamos que la cirugía de facomulsificación sería 80% creación de fragmentos, 20% o digamos 15% entrega de ultrasonido y aspiración. Porque mientras ustedes creen fragmentos cada vez más pequeños, la cantidad de ultrasonido que tienen que utilizar es menor y el tiempo quirúrgico se hace menor también. Lo que pasa es que siempre queremos darle el pedal, siempre. Yo digo que también muchos de nosotros hemos sido patólogos. Y patólogos no es que vemos bajo un microscopio una muestra de una lesión, sino que somos patólogos porque nos encanta llevar el pedal hasta el fondo y estar en posición 3 desde que comenzamos hasta que terminamos. Y no, ahí estamos entregando muchísima energía de ultrasonido innecesaria, ineficiente, y tenemos que darle más chance a esa parte artesanal de nuestra cirugía, que es creación de fragmentos, ya sea con Divide and Conquer, ya sea con Quick Chop, ya sea con el instrumento que ustedes quieran, con el Ultra Chopper, pero dedíquenle tiempo, vayan lento en la creación de fragmentos para que terminen rápido. Cuando ustedes crean más fragmentos, el tiempo de facomulsificación es súper corto. Barren menos viscoelástico. Acuérdense que nosotros en Latinoamérica pocas veces, y más en los institutos de enseñanza,
tenemos acceso a viscoelásticos dispersivos, que son los que realmente nos protegen los endotelios. Si ustedes le dedican tiempo bien a una buena creación de fragmentos, inclusive van a barrer menos viscoelástico, porque en la lucha de ustedes, del chop, la punta del faco, la irrigación, para hacerle faco y faco y faco y faco y faco, un fragmento duro, ahí en esa lucha es que nosotros creamos turbulencia y que estamos con nuestra tasa de irrigación lavando nuestra cámara anterior y lavando nuestro viscoelástico dispersivo. Entonces, 80% creación de fragmentos, solo un 15, un 20% de ultrasonido. Así deberíamos pensar nuestra FACO. Este es un esquema que muchos hemos visto, no solamente en libros, sino que también las casas fabricantes de los equipos de facomulsificación también nos dan, que es la relación que puede haber entre las diferentes capuchas de silicón, sus diámetros y los cuchilletes o el tamaño de incisión principal que deberíamos hacer. Oye, voy a dar un detalle que se sale un poquito de facodinamia, pero hay que hacerlo también en este momento para entender la construcción de la herida, y iba a intentar dibujar, déjame ver aquí, y es que cuando ustedes entren, a ver, flecha, pluma, cuando ustedes entren en el cuchillete, muchachos, sigan un eje de entrada, y así como entraron y construyeron la incisión, así van a salir, porque eso garantiza entonces que las dimensiones sí son las que nosotros queremos hacer de, por ejemplo, 2.2 o 2.5 milímetros. Pero cuando ustedes salen, entran muy bien, pero salen con esa emoción de que ya construí la incisión y no se percatan de que llevan su mano hacia un lado. La mayoría de sus incisiones, y los invito a que vean sus videos, quedan casi como un trapezoide, porque el cuchillete se les va de lado y entonces les queda una incisión por ahí de 2.7 milímetros en la base externa y más o menos de 2.5 milímetros en la parte interna. Y entonces ustedes dicen, oye, pero ¿por qué si fue un cuchillete de 2.2 me quedó saliendo tanto líquido y tengo la botella arriba? Y lo que el doctor Jaramillo dijo de que haya más presurización, pero ¿por qué no logro que la cámara esté estable? Es por esto, porque muchas veces el cirujano de facomulsificación, una vez que ha introducido el cuchillete, cree que ya construyó la incisión, y la construcción de la incisión inclusive va hasta cuando el cuchillete está por fuera del ojo. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que percatarse que el mismo sentido, el mismo eje por el cual entró el cuchillete, por ahí debe salir el movimiento. No lo lleven hacia un lateral sin darse cuenta, están siempre por la rapidez de terminar, están comenzando la cirugía, ya la quieren terminar, por terminarla, entonces hacen unas incisiones mucho más grandes. Entonces esto también es un detalle importante. Más o menos ya algo había hablado de esto. Hay equipos de sistema de irrigación por presión hidroestática, hay equipos que ya tienen unas paredes mecánicas que comprimen la bolsa y generan la presión, pero cuando vean una bolsa de solución salina, ustedes piensen que es la presión que yo le voy a dar al ojo. Otro detalle importante es que muchos de los equipos de facomulsificación, sea cual sea la máquina, el punto cero donde comienza a contar cuál es la distancia del ojo, digamos, hacia la botella, es donde la punta del faco o la pieza de faco se hizo la calibración. Por eso es que la gran mayoría de los equipos de facomulsificación traen una bandeja. Y si ven el dibujo, el video que presentan los diferentes facomulsificadores al inicio del ensamblaje de nuestras piezas de faco, nos dicen que debemos dejar la pieza de mano sobre la bandeja que trae el faco. ¿Por qué? Porque ahí es donde los sensores de la máquina van a hacer el testeo
de la presión, de la velocidad de irrigación, de la aspiración, de la formación de vacío. Entonces, nuestro punto cero muchas veces en los equipos que no traen esa lucecita que nos indica cuál es la altura del ojo del paciente, nuestro punto cero debería ser el lugar donde se testeó la punta de faco antes de comenzar. Y en este caso podría ser la bandeja que trae el faco o la bandeja de instrumentos o la mesa quirúrgica de nuestra instrumentadora. Ese es un punto donde ustedes pudieran medir. Hay muchas residencias donde en la pared del quirófano, hacia donde siempre, digamos, que ponen la máquina, tienen 1 centímetro pegado en la pared para tener referencia más o menos de dónde siempre está la altura de nuestra bandeja y la altura de la botella. Entonces también debemos, ustedes han visto los pilotos que cuando se van a montar al avión o antes de despegar y darle la bienvenida a los pasajeros, revisan las alas, el motor, las ruedas del avión. Bueno, nosotros, nuestra responsabilidad como cirujanos de catarata avanzado, también es echarle un chequeo de cuál es el equipo que vamos a utilizar. Si ustedes ven que el equipo que tienen al frente, donde se va a colocar el cassette, tienen esta especie de cilindro, de rotor, con estos, digamos, estas ruedas o estos rodillos, ustedes tienen que decir, listo, tengo frente a mí una máquina peristáltica. Si tengo una máquina peristáltica, esta máquina va a ser un poco más segura que una máquina Venturi. ¿Por qué? Porque la máquina peristáltica entre cada rodillo tiene que manejar un volumen de líquido, tiene que comprimir una vía de aspiración de líquido, una tubería, y entre cada rodillo presiona un bolo de ese líquido. Entonces, para construir los vacíos, y que lo voy a hablar más adelante, tiene que jalar mucho líquido o aspirar mucho líquido entre estos espacios de los rotores para construir el vacío. Y lo bueno también es que muchas de ellas hacen un movimiento hacia atrás cuando soltamos el pedal para llevar líquido de manera retrógrada a la cámara anterior. Entonces es un poquito más segura las peristálticas a la hora de morder o besar la cápsula posterior, o el iris, por ejemplo. Pero entonces, muchachos, ustedes si ven, antes de poner el cassette, de que hay esta estructura cilíndrica con estos rodillos, inclusive ustedes los pueden tocar y se mueven, entonces dicen, ok, esta máquina tiene sistema peristáltico. Si ustedes ven que hay fíjense, a ver, por ejemplo, esta es una máquina que maneja las dos, Venturi, el sistema Venturi y peristáltica. ¿Por qué? Porque aquí hay estos cilindros. Pero si ustedes ven que el cassette es un cassette bastante grande, generalmente los cassettes donde entra la irrigación y la aspiración de las máquinas Venturi es mucho más voluminoso. ¿Por qué? Porque acuérdense que el Venturi construye el vacío dentro de su cassette. En cambio, las peristálticas para construir vacíos simplemente tienen que rotar y rotar y rotar, y que tiene que estar la punta ocluida para que se forme el vacío en la línea de aspiración. Entonces, los cassettes de las bombas Venturi es mucho más grande porque necesitan ese espacio para crear el vacío dentro del cassette. Y ustedes pueden ver que si su máquina de facomulsificaciones está conectada a la pared del quirófano, a una línea de aire comprimido, o hay un cilindro de aire comprimido, no sé cómo le dicen en Perú, una pipeta, una bombona, un cilindro de aire comprimido colocado justo al lado de la máquina de facomulsificación, entonces ustedes ya dicen, esto es una máquina Venturi. Y si es una máquina Venturi, el vacío va a estar construido desde el primer momento que yo paso a mi pedal en posición 2, a la aspiración, porque las máquinas Venturi crean la fuerza de vacío y de arrastre del líquido de aspiración dentro del cassette. No necesitan que se ocluya la punta del faco para construir el vacío.
Entonces esos son los dos detalles que yo les diría sería, si el cassette es pequeño y ustedes ven rodillos y ven este cilindro que gira, entonces ustedes están frente a una máquina peristáltica. Pero si además de eso consiguen que el cassette es bastante voluminoso y que tienen un cilindro de aire comprimido o una conexión de aire comprimido a la máquina, entonces ustedes dicen, ya tengo entonces una máquina Venturi frente a mí, tengo que tener un poco más de cuidado porque todo va a ser mucho más rápido. Los eventos dentro de la cámara anterior van a ser mucho más rápidos en las Venturi. Entonces simplemente este es el esquema que les estaba comentando, que en las máquinas peristálticas esos rodillos comprimen bolos de líquidos dentro de la línea de aspiración y la rapidez con que gire este rotor y desplace estos bolos de líquido me va a originar la tasa de irrigación-aspiración y la rapidez con que giren también, y si hay oclusión total de la vía, se va a dar entonces la formación de vacío dentro de la línea de aspiración. Esto es un cassette típico de peristáltica. Fíjense que ahí ven en forma de U, digamos, la vía de aspiración frente al paso de los rodillos. Voy a ir un poco más rápido. Este es simplemente el esquema de cómo se forma el vacío en una máquina Venturi. El aire o gas comprimido pasa de un lugar a otro. Ese paso de aire en un cilindro o en el cassette hace que se cree un flujo negativo de presión. Entonces el cassette o el espacio interno del cassette comienza a crearse un punto de vacío donde entonces deriva en que la línea de aspiración va a ir arrastrando líquido, material de corteza, de cristalino y todo hacia el cassette. Entonces es lo mismo que sucede como cuando ustedes tienen no sé cómo le dicen en Perú, un pitillo, un popote, un calimete, que ustedes que están tomando una Coca-Cola con ese cilindro de plástico para aspirar la Coca-Cola y ustedes tapan con un dedo el extremo distal y ustedes van a ver que se colapsa toda la línea de aspiración. Eso es lo que sucede en las peristálticas. Toda esta línea de aspiración aquí se colapsa. Normalmente ustedes ven que es un cilindro, que las paredes se ven paralelas, pero cuando en este punto, déjeme hacerlo al revés, minuto. Si en el punto de aspiración se colapsa la vía con un fragmento de catarata y esto sigue girando, entonces estas paredes van a tender a colapsarse. Igual de lo que pasa cuando nosotros aspiramos en un pitillo el contenido. Cuando ustedes ya liberan el dedo del otro extremo, entonces las paredes de este cilindro de plástico vuelve a su forma original. Pero todo lo que se creó aquí, mientras el rotor siguió jalando líquido, fue el vacío. Entonces la peristáltica se construye vacío únicamente si la punta está ocluida y si nuestro rotor está girando. La rapidez con que se construya el vacío en las máquinas peristálticas va a depender de, uno, la rapidez con que gire el rotor y dos, la cantidad de material que esté ocluyendo la punta. No así en las máquinas Venturi, que no depende de que haya oclusión porque el vacío siempre se está generando dentro del cassette porque hay un flujo de presión negativa que arrastra ese paso de aire o gas comprimido rápidamente a través de un cilindro del cassette. Recuerden esto del fenómeno del surge, aunque les voy a ser sincero, en las máquinas modernas es casi nulo el surge porque ya han hecho no solamente mangueras más duras de aspiración, sino que también muchos de los equipos tienen software inteligente que cuando detectan un vacío casi total liberan energía ultrasónica para que este fragmento que está ocluyendo se libere, o también las puntas de facomulsificación moderna tienen agujeros
que hacen que entre líquido para que no exista un vacío total dentro de la línea de aspiración. Y aquí, bueno, esto yo no sé si logran ver aquí, que muestran que los diámetros o el grosor de las paredes de las nuevas mangueras de aspiración son más gruesos. Ustedes toman un cassette de facomulsificación y tocan que hay una manguera muy blanda, muy blanda, que es la manguera de irrigación, y van a tocar una manguera muy rígida, casi como lo que tocarían un lápiz o un lapicero, y esa manguera rígida, dura, difícil de doblar o cruir, son las nuevas mangueras que tienen los equipos de Faco para evitar también el surge, y esa es la manguera de aspiración. Voy a pasar esto entonces. ¿Cómo vamos hasta ahora? Si hay alguna pregunta, yo hablo mucho, a veces me encadeno como en algunos detalles, pero bueno, pasemos a hablar de la tasa del flujo de aspiración. ¿Qué es eso? Normalmente lo vamos a encontrar en máquinas peristálticas. Si ustedes ven que en la pantalla de nuestra máquina dice esto, aspiration rate, ya ustedes de una pueden decir, ok, estoy frente a una máquina peristáltica. Bueno, si realmente tienen, independiente estos dos factores, el vacío y la aspiración o la tasa de aspiración, si ustedes tienen esos dos factores separados y que los pueden controlar, ustedes están frente a una máquina peristáltica. ¿Por qué? Porque las máquinas Venturi se maneja el vacío y la tasa de aspiración solo por el vacío. No hay un botón de aspiration rate en máquinas Venturi, solamente hay un botón para modular el vacío. Entonces, ¿qué hace la tasa de aspiración? Nos da la velocidad con la que el flujo, el líquido y las estructuras que están flotando, sea corteza o sea material de cristalino, se mueven también dentro de la cámara anterior. Por eso es que la nomenclatura que siempre trae la tasa de aspiración es cc sobre minuto. La cantidad de mililitros que entra a nuestra cámara o que es removido realmente de nuestra cámara anterior. Ya ustedes saben, donde vean esa nomenclatura de cc sobre minuto, entonces ustedes dicen, ok, aquí yo modulo la tasa de aspiración. Y si modulo la tasa de aspiración, también puedo modular la velocidad con que los eventos se van dando dentro de nuestra cámara. Esta tasa de aspiración trae los fragmentos a la punta. Sí, es verdad, los trae. Pero tú puedes tener tasas de aspiraciones altas y si tienes presiones intraoculares bajas, o sea, altura de botellas muy bajas, no va a ser tan real esta velocidad. Entonces tiene que haber una buena relación entre la cantidad de presión que estamos imprimiendo en la cámara anterior por la altura de nuestra botella y la tasa de aspiración que nosotros estamos colocando. Esa relación entre la presión y la tasa de aspiración realmente es lo que nos va a dar la velocidad con que los materiales van a la punta. Pero señores, voy a aplicar otra cosa aquí, que es lo que los gringos, los americanos llaman la followability, o es la facilidad con que ese material viene a la punta. No solamente en facodinamia son números, son tasas de aspiración. En facodinamia también es importante saber dónde está ubicada la punta de nuestro faco, porque si no, nada de esto es real. Entonces, si ustedes ven aquí, voy a hacer un círculo en donde voy a tratar de dibujarles cuál es el punto ideal o nuestra zona de seguridad para que la followability sea real. Y muchos pensarían que el centro de la cámara anterior es el punto o nuestra zona de seguridad. Y señores, no siempre es así. Nuestra zona de seguridad va a estar dada, sí, por lo profundo o lo inferiorizado que esté en la punta del faco. Claro, no vamos a estar tocando la cápsula posterior, deberíamos estar más o menos manejándonos en un plano donde esté la punta
a plano pupilar o plano de la cápsula anterior, digamos. Pero lo más importante es dónde está ubicada nuestros agujeros de irrigación, de irrigación de nuestro faco. Déjenme volver aquí a la pluma. Entonces, si ustedes introdujeron ya el faco, ¿verdad? Vamos a tratar de dibujárselo aquí. Esta es la capucha de silicón. Los agujeros de irrigación deberían estar un poquito por delante y enseguida de superar el labio interno de nuestra incisión. ¿Por qué? Porque yo digo que este es el verdadero punto de seguridad y donde la followability o la capacidad de que los fragmentos vengan a la punta es el idóneo, porque los agujeros de irrigación van a llevar a que ese flujo de agua que está entrando vaya a los laterales, llegue hasta el ángulo y vamos a tener suficiente espacio aquí en el medio de la cámara anterior para que los fragmentos puedan desplazarse y moverse junto a esta fuerza de irrigación hacia la punta del faco. Si ustedes anteriorizan o llevan más adentro la punta del faco, simplemente lo que van a crear es turbulencia. Voy a tratar de dibujar aquí al lado lo que para mí no sería la zona de seguridad. El primer dibujo que les hice es la verdadera zona de seguridad en cuanto a facodinamia. Si ustedes meten mucho la punta del faco y los agujeros de irrigación quedan muy por delante de ese labio interno de irrigación, de la incisión, si ustedes se van al mero centro, ustedes están gastando facodinamia no efectiva en su faco. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están muy adelante con el agujero de irrigación, la fuerza de esa taza de irrigación empieza a crear remolinos que hace que los fragmentos se vayan hacia los ángulos. Entonces tenemos un fragmento de catarata que se me queda aquí escondido en el ángulo y por más de que queremos buscarlo, sigue llegando hacia el ángulo y es cuando el cirujano se anima a ir hasta allá a buscarlo. Pero si el cirujano se retirara un poco más atrás con la punta del faco y llevara los agujeros de irrigación casi tocando el labio interno, entonces toda la dinámica de esa tasa de irrigación, aspiración y de la presión intraocular va a jugar a su favor y va a llevar los fragmentos a la punta. En este caso, el de su derecha, donde estamos muy anteriores, muy adelante, la turbulencia que crea este flujo hacia atrás de la punta del faco y contra el ángulo de una manera recta hace que los fragmentos se vayan se escondan en los ángulos. Lo otro es que si nosotros tenemos la punta del faco muy en el medio de nuestra cámara anterior, los fragmentos no van a venir, no van a subir hacia el plano pupilar, porque físicamente nuestro capuchón de silicón y nuestra punta de faco está empujando hacia abajo también ese fragmento de catarata. Entonces, muchachos, por favor, si quieren que todo esto de la followability también sea real, traten en lo posible de irse un poquito más atrás del medio, dejen espacio para que el fragmento rote, para que el fragmento flote, para que el fragmento se mueva, gracias a la presión que ustedes están llevando de la fuerza hídrica en la periferia de nuestra cámara anterior. Y paso a explicarles también, aprovechando esta pantalla que tenemos al frente, fíjense esto, si yo veo en cualquier video de congreso esta pantalla, yo digo, bueno, este doctor no ha cambiado los parámetros porque está utilizando los parámetros que están seteados de fábrica. Tiene una posición del ojo del paciente a -5, este es el valor default que viene en la fábrica, y tiene poquita presión intraocular, tiene 55 milímetros de mercurio. Pero fíjense que el equivalente a una botella por fuera sería 75 centímetros de agua, que eso se los voy a explicar ahorita mismo. Déjame avanzar un poquito, ya vuelvo hacia atrás, pero vale la pena que les coloque eso. Fíjense lo que yo les estaba explicando ahorita,
que si se colocan aquí atrás, enseguida de la incisión, entonces todos los fragmentos van a tener más espacio para ir a la punta. Si avanzan mucho, entonces van a crear más turbulencias y eso es lo que nos demora también la cirugía. Oye, déjame ver si yo tengo lo de la conversión. Aquí está lo de la conversión, si quieren tomarle foto. Qué pena que me salen unas letras ahí, esto, óbvienlo, vamos a ver si... Bueno, esto que dice aquí ultrasonido oscilatorio, óbvienlo, no sé por qué salió en la diapositiva, pero sí, ¿cómo calcular la conversión de centímetros de agua a milímetros de mercurio? Porque ya los equipos nuevos de facomulsificación van a comenzar a manejar es solo presión intraocular. Entonces, si ustedes van a pasar de altura de botella a presión intraocular, multipliquen por 0,73. Ahí tienen un ejemplo de 80 centímetros de agua multiplicado 0,73 serían 58 milímetros de mercurio. Y si van a pasar es de milímetros de mercurio a centímetros de agua, dividan entre 0,73, o sea, 70 milímetros de mercurio entre 0,73 me daría una altura de botella de 95 centímetros de altura de esa columna de agua. Vuelvo, ahorita vamos a pasar por allí, déjame ver cómo estamos, uy, de tiempo estamos un poco demorados, pero veamos esto. A ver, entonces la followability, como ya les había dicho, es qué tan eficientes son esos números y nuestra posición del FACO dentro de la cámara para que todos los fragmentos vengan a nuestra punta. El vacío, muchachos, es simplemente una fuerza de agarre, una fuerza de sujeción del fragmento, ya sea porque ustedes tienen un fragmento duro frente a la punta del FACO y quieren ser muy efectivos en la entrega de ultrasonido, que siempre sea ese material duro, que no estén dando ultrasonido al aire, entonces necesitan fuerza de agarre, que es el vacío, o necesitan fuerza de agarre para crear fragmentos en un chop. Es ahí donde nuestra punta de FACO se convierte solamente en un agarrador de fragmentos y nuestra mano izquierda o la mano del chop en un fragmentador. Entonces se mide en milímetros de mercurio, donde ustedes vean que dice vacío en milímetros de mercurio y saben que ahí van a modular esa fuerza. Y en máquinas Venturi, acuérdense de la V, en las máquinas Venturi, o se pueden acordar como viento, las máquinas Venturi son máquinas de vacío, son máquinas que desde un primer momento ustedes inician la posición 2, ya empiezan a tener una sujeción bastante rápida. En una máquina peristáltica el vacío va a demorarse en su construcción, porque acuérdense que las máquinas peristálticas se tiene que ocluir la punta para crear entonces el vacío dentro de la línea de aspiración por el pasar de los bolos de líquido a través de la línea de aspiración. Entonces, máquinas Venturi, vacío, fuerza de agarre desde un primer momento. Entonces, ¿es más rápido chopear o crear fragmentos de una máquina Venturi? Sí, es mucho más rápido que una máquina peristáltica. Pero es más seguro una máquina peristáltica en cuanto a esto de los vacíos que vamos a utilizar y evitar rupturas en la cápsula posterior. Sí, puede ser mucho más seguro una máquina peristáltica porque la construcción del vacío va a ser más lento. Entonces, para los residentes o los cirujanos en formación en catarata, siempre va a ser un poco más cómoda una máquina peristáltica que una máquina Venturi. Ya para un cirujano experimentado, las Venturi nos dan optimización en la construcción de nuestro chop y en el tiempo quirúrgico que tenemos que darle a cada paciente. La oclusión simplemente es cuando la punta consigue un fragmento lo suficientemente duro o grande para que en máquinas peristálticas se comience a construir esa línea de vacío dentro de la tubería. Vuelvo a ser bien tajante. Máquinas Venturi, las que tienen la bombona de aire o la pipeta de aire por fuera de la máquina,
son máquinas muy agresivas, mucho más rápidas, porque no tienen que esperar nada para construir el vacío. El vacío siempre lo van a tener en la posición 2. Este es simplemente otra vez un dibujo de lo que sería el fenómeno de Search, que fíjense, el fragmento ocluye la punta, el rotor comienza a girar, el fragmento ocluye la punta, el rotor gira, desplaza los bolos y entonces se deprime y se colapsa las paredes de la aspiración. Cuando abruptamente se desocluye la punta, ya sea porque los fragmentos se hicieron pequeños o porque el fragmento se movió, entonces esto que ustedes ven aquí en el medio, que es el volver a su forma original de la tubería, es lo que genera un arrastre abrupto, muy rápido y de grandes volúmenes de líquido a través de la vía de aspiración, que nos termina por colapsar, como ven aquí al lado, la cámara anterior. Entonces aquí ya ven cómo se crean esos pliegues en la córnea, la pupila se cierra, todo se pega en un momento que se crea el fenómeno de Search. Vuelvo y digo, es muy raro en las máquinas de facomulsificación moderna. ¿Y qué es el chattering o el rebote de los fragmentos en facomulsificación? Se da cuando la relación entre tasa de aspiración y la fuerza de vacío no es la ideal o no se ha llegado a un punto de sujeción ideal, porque los choques del ultrasonido hacia adelante y hacia atrás, esas ráfagas de ultrasonido, no nos rebotan el fragmento porque no hay una buena fuerza de sujeción o porque simplemente la magnitud de la fuerza ultrasónica que estamos utilizando es demasiado alto para realmente hacer una facomulsificación eficiente. Entonces el stock, perdón, que es el golpeteo, es eso, el impacto que produce la magnitud del movimiento de la punta del faco hacia adelante y hacia atrás. Y nosotros vamos a tener ese rebote, ese chattering, si nuestra tasa de aspiración no es la más óptima o la presión intraocular no es la más óptima o si estamos utilizando vacíos bajos. Por ejemplo, tener un vacío por debajo de 300 es un vacío donde siempre vamos a tener un rebote de los fragmentos y nos vamos a sentir que nuestra energía ultrasónica no hace ningún efecto frente al fragmento. Entonces suban los vacíos. En máquinas peristálticas no le tengan miedo a subir los vacíos, porque recuerden, ese vacío que usted está seteando de 400 milímetros de mercurio, de 500, de 600, no se va a lograr al 100% a menos que esté completamente ocluida la punta, y es muy raro cuando esto sucede. Entonces, voy a ir un poco más adelante. Bueno, aquí voy a pasar a explicar algo del pedal que lo conversaba con el doctor Felipe Torres antes de comenzar la charla. Y es que no solamente es importante conocer los pasos que tiene el pedal de posición 1, 2 y 3, que es de irrigación y aspiración y aspiración y ultrasonido, sino también cómo nosotros vamos a presionar este pedal. ¿Por qué? Porque muchachos, si ustedes tienen, vamos a dibujar aquí la silla del quirófano, la silla del cirujano. A ver, si su silla está aquí, su pierna está totalmente a 90 grados con respecto al pedal, y el pedal ustedes lo tienen aquí, justamente debajo de la silla, la fuerza que ustedes van a hacer desde el inicio siempre va a ser a llevar el pedal a fondo. Entonces, el paso o el detalle que ustedes tienen que tener entre paso 1, paso 2 y paso 3 del pedal es más abrupto y más tosco, genera mucho más pérdida de líquido y genera mucho más pérdida de ultrasonido en su cirugía. No busquen colocar su pedal justamente debajo de la silla o casi debajo de la silla del cirujano. Ustedes tienen que llevar el pedal mucho más lejos. Déjenme ver si pudiera cambiar el color. No sé dónde lo cambio, pero aquí. Vamos a ponerlo en verde.
y hagamos el dibujo en la que sigue. Ustedes tienen que llevar el pedal del FACO lo más lejos de ustedes al inicio de la FACO-emulsificación. Digamos que este es el pedal. ¿Ok? Y ustedes tienen que llevar el pedal lo más lejos de ustedes, la silla del cirujano, vamos a ponerla aquí. Esta es la silla. Donde su pie lleve a posicionar el talón primero en el pedal. Si ustedes posicionan primero el talón, aquí en este punto, y jalan el pedal con el talón, justo cuando ustedes ya sientan que la planta del pie está posicionada contra el pedal, ahí se van a detener. ¿Por qué? Porque en esa posición ustedes van a tener un movimiento más dulce, más suave entre la posición 1, 2 y 3 del pedal y pueden saltar de ultrasonido a irrigación-aspiración con más sutileza y menos brusquedad en la cámara anterior. Entonces, ¿cuál es el detalle para que el pedal sea lo más eficiente? Este truco que les estoy dando el día de hoy, que es tirar el pedal lo más lejos posible y traerlo con el talón. Justo cuando ustedes sientan la planta del pie sobre el pedal, ahí se detiene. Y van a ver que el dominio de las diferentes posiciones del pedal se les va a hacer muchísimo más cómodo que tener el pedal aquí abajo de la silla o teniendo el pie a 90 grados de la posición del pedal. Entonces también, como bien decía el doctor Torres al inicio, antes de comenzar, hay diferentes pedales en donde los movimientos también pueden ser laterales. Si su pedal tiene movimientos laterales es para que ustedes puedan entregar energía de ultrasonido en cualquier posición o recorrido de la irrigación-aspiración. La verdad, muchachos, en cirujanos expertos esto es algo que ayuda a ser un poquito más eficiente y uno se da cuenta cuando realmente tiene buena oclusión y le entrega ultrasonido sin tener que llevar el pedal más abajo, pero yo les recomiendo que siempre tengan el pedal de forma lineal para que puedan sentir ese feeling de los diferentes pasos. Inclusive los pedales hay algunos que vibran en el paso de posición 1, 2 y 3 y también los pedales se les puede graduar el recorrido o el porcentaje de recorrido que tienen en ese llevar hacia abajo del pedal. Por ejemplo, siempre es bueno que el paso 1, paso 2 tengan un porcentaje de recorrido por ahí cada uno de un 25% y que el paso 3 tenga un 50%. Yo le doy un poquito más de protagonismo porque nosotros manejamos muchas cataratas duras y yo utilizo mucho FACO en modo burst, y el modo burst, a medida que tú vas ocluyendo o llevando el pedal al fondo, va entregando energía longitudinal, que sería como un modo continuo. Entonces, si ustedes tienen un buen rango de amplitud de ese recorrido de la posición 3, pueden ser más sutiles a la entrega de ultrasonido. Voy a ir más adelante y una vez que estamos hablando de los tipos o de la modulación de la entrega de ultrasonido, entonces vamos a hablar de esto, de lo que es el FACO continuo, FACO pulsado y FACO burst. La gran mayoría, o yo diría que ya los próximos equipos de FACO emulsificación modernos ya no van a traer modos de energía continua. ¿Por qué? Porque vienen ya con módulos de entrega de ultrasonido inteligente en modo burst, modo pulsado, ultra pulsado, hiper pulsado. ¿Por qué, muchachos? Porque vamos a utilizar la energía de ultrasonido de manera más eficiente. Inclusive, ustedes pueden hacer un surco de una técnica de divide and conquer con un modo pulsado o un modo burst. Y ustedes dirán, oye, pero es que yo aprendí en modo continuo y me parece que quizás la construcción del surco no es tan eficiente, dándole pausas o micropausas a esa energía de ultrasonido. Yo prefiero longitudinal. Y yo les digo, miren muchachos, una técnica de construcción de surco o de divide and conquer o stop and chop
no radica la construcción de este surco en si hay pausas continuas o no hay pausas continuas en la modulación del ultrasonido. ¿Por qué? Porque un verdadero surco se construye pelando las capas de la catarata, del cristalino. Entonces, vuelvo aquí al rojo. Si ustedes tienen, si este es el diámetro de la punta de FACO, ustedes para construir un buen divide and conquer tienen que pensar que solamente se debe ocluir un tercio de la punta. Ustedes van a pelar capas de cristalino, no van a empalar, no van a agarrar, no tiene que haber sujeción. Ustedes tienen que dejar libre 2/3 de la punta. Entonces descansen la punta del FACO, descánsenla sobre la superficie de la catarata, al inicio de un surco, de un divide and conquer. No importa si ustedes tienen energía continua, o tienen pulsada, o tienen burst. Lo importante es que vayan por capas. Si ustedes van por capas, terminan más rápido. Y es más eficiente la construcción del surco. Siempre recordando que debe ocluirse solo un tercio de la boca. Ahora, si ustedes siempre buscan ocluir casi 2/3 o más de la boca del ultrasonido, ustedes lo que están haciendo es un empalamiento y van a ver que el cristalino se les desplaza hacia adelante en el divide and conquer. Y cuando terminen o crean que han construido un surco, lo que han construido es un cilindro de catarata. Muchos de ustedes seguro que se acuerdan de ese cilindro que les queda, no les queda un surco sino un cilindro. ¿Por qué? Porque fueron a empalar la boca del FACO. Entonces ahí, por más de ultrasonido continuo que tengan, pulsado de burst, están construyendo un cilindro que no es un surco y que no va a ser eficiente el divide and conquer. Señores, un burst, por ejemplo, la entrega de ultrasonido burst, si a usted le gusta hacer ultrasonido continuo, un burst es ultrasonido continuo al final del recorrido de posición 3 del pedal. Si a ustedes les gusta ultrasonido continuo, pongan modo burst y lleven el pedal al fondo y ahí van a tener ultrasonido continuo. Pero debemos cambiar nuestra mentalidad más a ultrasonidos eficientes donde manejemos espacios de off o de no ultrasonido y según nuestro recorrido del pedal entreguemos más ráfagas de ultrasonido. Por eso es tan eficiente el modo burst, porque nosotros mismos con ese feeling que le vamos agarrando al pedal en posición 3 podemos dar más ráfagas o menos ráfagas de ultrasonido dependiendo de la dureza del cristalino que tenemos al frente. Si quieren pueden comenzar con ultrasonido en pulso, donde el ultrasonido en pulso es on-off, on-off, on-off. Ustedes van a escuchar el ultrasonido como de manera muy rítmica. Un ultrasonido continuo siempre está en encendido, on. Entonces, ¿cómo lo van a escuchar? Sin ninguna pausa. Y un FACO burst, que al inicio del FACO burst son espacios de apagado más amplios que al final del recorrido del pedal. Entonces un FACO burst, ustedes lo van a escuchar como que hay mucha pausa entre cada entrega de ultrasonido, pero a medida que van presionando el pedal en posición 3, entonces se va acelerando la entrega de ultrasonido porque los espacios de apagado son más pequeños. Entonces ustedes van a escucharlo a medida que van llevando el pedal al fondo, y al final de nuestra posición 3 simplemente es un ultrasonido continuo. Ojalá que se haya entendido esta parte. ¿Y por qué yo digo que el futuro de nuestra máquina de FACO está aquí, en modos burst y modos pulsados? Porque es más eficiente, hay menos rebote de los fragmentos, porque en modos continuos, si usted va a hacer, ya hizo chop y tiene fragmentos frente a su FACO y no le da pausas a la entrega de ultrasonido, va a haber más rebote, va a haber mucho más rebote del fragmento y más entrega de ultrasonido al aire, a nada. Entonces, si ustedes le dan
pausas en un FACO en modo pulsado o en un FACO en modo burst, inclusive le están dando chance a que en cada micropausa que se está dando, el fragmento se adoce más a la punta del FACO porque va a haber menos rebote. Le dan chance a que el fragmento se acomode frente a la punta del FACO. No sé si ustedes lo han visto, pero ustedes ven que el fragmento se hace como una bolita que comienza a dar vueltas frente a la punta del FACO. Entonces, entreguen espacios de off, espacios de no ultrasonido. Hay muchos cirujanos experimentados que manejan modo continuo y tratan de darle esas pausas es con el pedal. Entonces van de posición 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3 y lo hacen muy rapidito, como marcando el ritmo de una canción. Entonces, ¿qué hacen esos cirujanos? Que a pesar de que manejen modo continuo, son muy eficientes, que se devuelven a posición 2 para que no haya chattering, para que no haya rebote del fragmento, crean vacío y vuelven a posición 3. Pero como les dije, muchas veces ese paso o ese golpeteo de pedal de posición 2-3, 2-3, ustedes lo pueden eliminar manipulando el FACO en modo burst. La cavitación también es importante. Fíjense, esto es del libro de Ramón Lorente, de cirugía del cristalino, que me pareció súper interesante. La cavitación son esa creación de esas burbujas que hacen que también los tejidos se fragmenten. Fíjense cómo en ultrasonido modo continuo la cavitación transitoria es menor y la cavitación estable es mayor. ¿Qué quiere decir esto? En modo continuo siempre hay cavitación y es una cavitación, digamos, estable, pero esa cavitación estable, esa creación de burbujas que van a implosionar y que van a hacer la fragmentación del tejido, no es tan efectiva a la hora de romper los tejidos como la cavitación transitoria, que se da al inicio de cada disparo de ultrasonido. Por eso es que en hiperpulso y en ráfagas ven una cavitación transitoria que es más efectiva a la hora de fragmentar el tejido que en continuo, que se da en una cavitación estable, una implosión que no llega a ser tan agresiva con los tejidos, entonces es menos efectiva. Hay algunos libros de facodinamia que sugieren que esto no es importante o no, que no tiene una repercusión tal en la fragmentación. Yo sí lo tomo en cuenta en mi cirugía y por eso soy más de pulsos y de ráfagas. La energía de ultrasonido que nosotros seteamos, ese 100%, ese 50%, simplemente nos dice el desplazamiento total que tiene la punta del FACO, ya sea el desplazamiento longitudinal hacia adelante y hacia atrás o el desplazamiento hacia los lados, que sería en puntas que manejan energía oscilatoria o en puntas que manejan energía de movimientos elípticos. Entonces, la capacidad que tiene esta punta de desplazarse hacia adelante y hacia atrás va a estar dada por ese número que nosotros estamos poniendo, de 0, 10, 50 o hasta 100%. Por eso que en la pantalla de facomulsificación ustedes los van a ver en porcentaje. Voy a ir más adelante. Esto es un detalle importante que vale la pena tenerlo en cuenta, que es el vacío pasivo. La mayoría de nuestros equipos de FACO, dentro de su línea de aspiración, su cassette y la hermeticidad de la máquina dentro, trae ya un vacío pasivo, que es el vacío intrínseco del sistema. Es bueno calcularlo. ¿Por qué? Porque ustedes muchas veces pueden quemar la incisión si el vacío pasivo está muy cerca del vacío que nosotros estamos seteando. El vacío pasivo se calcula multiplicando ese número 7, que es una constante, por el flujo de aspiración que hayamos seteado, menos la presión intraocular que nosotros sugerimos en la cámara, y que esa presión intraocular viene dada por la altura de la botella o por la compresión de la bolsa. Por eso es que les coloqué aquí la fórmula de conversión de centímetros de agua a milímetros de mercurio, que nosotros podemos calcular vacío pasivo en una máquina que tiene una botella por fuera, una presión hidrostática. Entonces, aquí hay un ejemplo, vacío pasivo
multiplico la tasa de aspiración, que en este caso es de 40 cc por minuto, por 7, y le resto la presión intraocular en milímetros de mercurio. Entonces me dice que esa máquina probablemente el vacío pasivo que tiene la máquina ya es de 205. Entonces, si yo pongo aquí en mi vacío 300, esa máquina va a llegar muy rápido a ese vacío que yo coloqué. ¿Qué dice la máquina? Si yo pongo 300 y mi vacío pasivo es de 205, ella no va a girar casi nada para obtener ese vacío y va a decir, si yo me ocluía al 100%, entonces detengo la irrigación porque no quiero hiperpresurizar la cámara, pero continúo entregándole al cirujano ultrasonido porque necesito que se desocluya. Eso es lo que piensa la máquina. La máquina detiene la irrigación y continúa entregando ultrasonido para desocluir la punta. Y es ahí cuando hacemos las quemaduras de las incisiones en milisegundos. Señores, no pongan vacíos por debajo de 300 al iniciar la facomulsificación o en la fase de fragmentos. Traten de poner vacíos en máquinas peristálticas, sobre todo, altos, que ustedes sepan que le va a tardar en construir esa oclusión total y la irrigación siempre va a estar dada. Harumi, ¿cómo vamos? Estamos ya sobre Sí, 1 hora 20, doctor. Bueno, yo quiero culminar esta primera fase. Invito a que hagamos una segunda reunión. Si un grupo de jóvenes oftalmólogos de la Sociedad Peruana de Oftalmología se anima a hablar Claro que sí. solamente situaciones especiales y técnicas especiales y cómo modular las FACO, pues los equipos de FACO. No Pero sé si te parece. claro que sí, doctor, los tips están buenísimos desde detalles del pie, de dónde colocar el pie, detalles del vacío y todo son interesantísimos. Doctor, no lo escucho. Voy a dar esta parte un poquito rápida porque también tengo un compromiso familiar antes de que se haga ya. No se preocupe. Qué pena lo retardado quizás en algunas cosas, pero lo ideal es que quede claro rápidamente unos conceptos, que es, Claro que sí. si vas a construir surcos, perdón, si vas a hacer una técnica de divide and conquer o stop and chop, ten una buena altura de botella por encima de 90 centímetros para que haya una buena presurización y que todo esté en su lugar. Usen vacío de manera lineal, ojalá que por encima de 300. ¿Y por qué aquí no pasa nada con lo que yo le estaba explicando, el vacío pasivo? ¿Qué? Porque es que no va a haber oclusión si usted solamente ocluye 1/3 de la punta, que fue lo que le dibujé hace rato. Si ustedes comienzan a escuchar la máquina, es decir, que se comienza a ahogarse, a sonar, clink, 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 a sonar las campanitas, en una técnica de Divide and Conquer, ustedes se tienen que decir que la técnica está mal realizada, porque no debería haber oclusión en la construcción de un surco. Si ustedes quieren hacerlo rápido y efectivo, no debe haber oclusión. Entonces pueden manejar vacíos lineales de 300, 250, 300 o hasta 400 si quisieran, pero igual no vas a llegar a ese 400 porque es que no va a haber oclusión y no se va a construir. En cambio, si van a hacer técnicas de chop o quick chop donde necesitan es sujeción, lo que llaman los americanos el holding power, entonces ahí sí tienen que poner vacíos fijos y altos porque quieren sujeción. En una máquina peristáltica ese vacío se va a construir muy lento, en una máquina Venturi ese vacío se va a construir bastante rápido. ¿Por qué? Porque el vacío está construyéndose dentro del cassette. Entonces ya en la fase de cuadrantes igual los vacíos póngalos o lineales o fijos pero altos para que haya sujeción y para que ustedes puedan hacer más chop si el fragmento les quedó muy grande. Pero pilas con el último fragmento porque si es un aparato relativamente no antiguo, sino de los básicos, pueden haber más surge porque no tienen todo ese sistema de software, porque las mangueras son más blandas, porque las puntas de FACO no tienen los agujeros anti-surge. Entonces pilas con el último fragmento porque pueden haber surge y pueden romper
la cápsula posterior. ¿Qué le digo yo a mis fellows o a los residentes? Que en ese momento, si le tienen temor a hacerle FACO al último fragmento en cataratas duras, hagan una técnica que yo llamo stop and chop, que es simplemente colocar viscoelástico y llevar ese fragmento al ángulo, atrapar el último fragmento en el ángulo, inyectar el lente en la bolsa capsular para que la bolsa capsular con la estructura del lente descienda y así también proteja la fluctuación de la cápsula hacia arriba, y terminan de hacer la facomulsificación por encima del plano del lente del último fragmento, por más duro que sea, y así ustedes se ahorran que rompan la cápsula posterior en el último fragmento. Entonces, yo voy a dejar la facomulsificación en ruptura de cápsula posterior y de situaciones especiales, y te comprometo, Harumi, a que hagamos ya la próxima clase solamente de facodinamia en ruptura de cápsula posterior, en glaucoma, en cámaras anteriores estrechas, en cataratas hipermaduras. No sé si estás de acuerdo. Sí, doctor, la verdad es que la parte que nos ha podido presentar está supremamente buena por los tips, desde el detalle de la incisión, el dónde colocar el tip, los agujeritos del capuchón, para que la clínica nos pueda ayudar y pueda trabajar para nosotros. Estoy muy animado en darte la segunda clase porque a pesar de que es a veces cansón todo esto de facodinamia, impresionante, hemos tenido en promedio 120 participantes desde el inicio hasta ahora. Bueno, ya hay algunos que como que se han cansado un poquito y hay 116, pero participación que tuviste en convocatoria el día de hoy. Súper, súper bueno, hablando de que ya no estamos en tiempos tan de pandemia, que me acuerdo que todas las charlas en pandemia siempre eran masivas porque la gente, digamos que no teníamos nada que hacer, pero para hacer un día de semana y participantes, te felicito y de verdad que felicitaciones a la Sociedad Peruana de Oftalmología por estas iniciativas. Quiero terminar con este video, ojalá que se escuche muy atento lo que va a suceder aquí en este video. Vamos a ver. Déjame volver al puntero. Automático. Aquí. Entonces, ¿por qué traigo siempre este video al final? Y es porque ¿quién es el cirujano allí y quién es nuestra instrumentadora? El cirujano es la cantante y muchas veces nuestra instrumentadora es la que tiene que hacer magia de súbele, bájale, yo no sé por qué este faco no está aspirando, por qué el ultrasonido no me está ayudando, le cambiaron la botella. Entonces muchas veces la que sufre es la instrumentadora o nuestro cirujano acompañante, y realmente ojalá que esto no suceda en nuestra cirugía, ojalá que nosotros cantemos con nuestra propia voz y no necesitemos la ayuda de nadie para manipular los niveles de faco y de aspiración y irrigación para hacer una cirugía lo más bonita posible y que podamos cantar sin explotar los oídos a nadie y que no necesitemos ese control sobre la máquina que a veces definitivamente nuestras enfermeras e instrumentadores son las que muchas veces tienen el dominio del aparato. Entonces los invito a que de una manera relajada, con calma, lean un poco más de facomulsificación,
disfruten del libro que el doctor Felipe Torres, con mucho cariño, les hizo allá en Perú. Ojalá que en algún momento yo pueda tenerlo también para disfrutarlo. Y miren, ahí les tengo mi correo electrónico y mi WhatsApp. Solamente le tienen que colocar delante el número 57, que es el numeral de Colombia. Por favor, escríbame. Si necesitan la copia de esta charla, yo con mucho gusto se las puedo pasar en PDF. Si necesitan algunas literaturas de facodinamia, ya sea en español o en inglés, también se los puedo compartir en una carpeta donde yo tengo todos esos recursos también en PDF. Y no sé si el libro del doctor Felipe Torres, La Sociedad Peruana, lo vende, lo regala o cómo será. No me quiero meter en lío con eso, pero si lo llegan a tener, me lo comparten también. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que acá en el chat hay muchísimas felicitaciones. La verdad es que los tips que usted nos ha podido dar son buenísimos, desde, como habíamos conversado antes, la fluídica y la facodinamia, según el equipo que tengamos al frente, es importantísimo poder conocerlo para que el equipo trabaje en conjunto con el cirujano, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos a pelear con el equipo que sube el ultrasonido y era un tema de que no estaba hermética la cámara y detallitos tan importantes que usted nos ha podido dar hoy día. No, de verdad que me emociona mucho todo este tema porque hace 11 años cuando comencé a dar esta charla, casi nadie iba en los congresos, casi nadie iba. Es más, creo que me ponían en la sesión de prevención de ceguera. Y entonces, yo hablaba de prevención de ceguera porque yo me formé en el Hospital Elías Santana, y un saludo a todos los compañeros egresados del Hospital Elías Santana de República Dominicana que veo en el chat que están saludando, y ellos saben que allá el doctor Valle es una persona que ha trabajado mucho por la prevención de ceguera en Latinoamérica, y todos nosotros los exalumnos hablamos mucho de prevención de ceguera en nuestras charlas. Pero entonces hablaba de prevención de ceguera y de facodinamia, y casi nadie iba a la de facodinamia. Y ahora me emociona que tanto las nuevas generaciones como ya los oftalmólogos hecho y derecho le están prestando atención a esto, y lo mejor de todo es que están haciendo cirugías más seguras para el paciente con resultados supremamente buenos, 20/20 el día siguiente, con mejor optimización de los recursos para sus clínicas, y me emociona que pues de verdad que esto se hace con mucho cariño. Para los que conocen el Faco Challenge, esperen ya muy pronto el regreso. Faco Challenge comienza de nuevo ahorita en agosto con cosas bien interesantes, y les hago también publicidad a OPSI, que es la Asociación Iberoamericana de Cirujanos de Catarata y Refractiva, en donde estamos Faco Extrema, Faco Caribe, Faco Elche y Faco Challenge. El congreso de Faco Elche este año estuvo muy bueno, comenzó a ser presencial allá en la ciudad de Elche, España, coordinado por el doctor Fernando Soler. El congreso de Faco Extrema, que es este septiembre, son los 10 años de Faco Extrema. Ya comenzó el concurso de fotos y videos, por favor, métanse, los premios son muy buenos y va a estar genial. Es en Buenos Aires, ese lo coordina mi amigo Gerardo Valvecchia. Es tremendo congreso el de Faco Extrema. Si a ustedes les gusta el segmento anterior, no se lo pueden perder. El congreso de Faco Caribe en marzo del año que viene aquí en Barranquilla. Ojalá que muchos de ustedes puedan venir, y será un placer atenderlos aquí en Medellín y atenderlos también en Barranquilla. Y bueno, ya hablé mucho. Harumi, un gran abrazo, muchísimas gracias por la invitación, un gran abrazo a todos mis amigos peruanos, espero verlos pronto en vivo y darnos un abrazo fraternal allá. Al doctor Felipe Torres, te felicito por esa iniciativa del libro, la doctora Patricia Chirinos, que también nos acompañó, y al doctor Nateri, presidente de la Sociedad Peruana. Oye, sigan apoyando estas iniciativas de los jóvenes oftalmólogos porque se necesita
bastante y que tengan una feliz noche. Bueno, muchísimas gracias, doctor, doctor Felipe, doctora Chirinos, doctor Dino Nateri y el doctor Corbera, que también nos está acompañando. En nombre de ellos también, primero agradecer, doctor, por haber aceptado la invitación y comprometerlo para una segunda parte de Facodinamia. Buenísimo, estoy comprometido y solamente que cuadremos la fecha, Harumi, y yo con el mayor gusto. Gracias, Jorge. Sabemos que estás con el tiempo restringido por el compromiso familiar que tienes. Seguro ya tendremos oportunidad de conversar de algunos detalles que podrían servir a los residentes. Y bueno, muchas gracias por la participación. No, siempre de ahora, y qué pena que no me puedo quedar más, pero escríbanme las preguntas al correo o al chat, que yo con mucho gusto les respondo, o las dejamos también para que ustedes hagan un banco de preguntas y comenzamos con eso la segunda parte de esta charla. Claro que sí. Más bien, sí agradecer bajo el intermedio de esta oportunidad de comunicación a todos los colegas del Perú que participaron en este libro. Esta no es una obra mía, es una obra compartida con mucha gente. Así es que gracias a todos. Y bueno, sigamos en este tema que nos va a ayudar muchísimo a hacer mejor la cirugía, ¿no? Todos los tips que podemos alcanzar, de repente en las próximas conversaciones podríamos hacer una conversación de detalles finos, o sea, puntuales, ya después de haber terminado una charla básica, para poder puntualizar cosas que pueden servir, ¿no? Por ejemplo, les pongo un detalle nada más de que los chicos se preocupan mucho porque un BCS se acaban en la primera cirugía que pueden tener, o sea, y no saben por qué, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son importantes darnos cuenta, por ejemplo. Es que quiero adelantar, tengo en la próxima charla voy a explicar cuál es el camino que debe llevar un residente con respecto a los CC de solución gastado en la cirugía. Y el camino es que tienen que llegar por lo menos a 50 cc por minuto. Perdón, para tener un promedio, pero eso lleva una serie de detalles que yo explico en esa charla y también de cómo no operar con irrigación continua. Mira, los dejo porque si no me van a matar aquí. Ok, estamos en contacto entonces. Harumi, cuando ustedes quieran, ¿ah? Encantado para poder compartir. Doctor. Hay muchos colegas que han participado en este tema que podríamos hacerlos como una mesa redonda y probablemente nos puedan ayudar también, ¿no? Claro que sí. Gracias, Haru. Gracias, doctor Felipe. Gracias. Gracias, Harumi. Gracias, doctor Felipe. Gracias, Pati. Nos vemos. Buenas noches. Chao. Hasta luego.